Bueno, ahí estamos. Ya doy sala. Y bueno, me voy a mutear yo, así los dejo a ustedes, que son los que tienen que hablar. Muy bien. Ahí van entrando los chicos. Son jovencitos. Esperamos a que sigan entrando. Se sigan sumando. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos todos en la sala. Bueno, bienvenidos a Socios por un Día 2020. Tengo la alegría de compartir con ustedes este espacio. Bienvenidos chicos, bienvenidos a nuestros oradores. Estamos acá para que, bueno, puedan chicos escuchar el recorrido y la experiencia de profesionales que se desempeñan dentro del ámbito que ustedes están pensando formarse, en este caso de criminalística y seguridad. Así que bienvenidos. Vamos a estar transmitiendo también esta charla en vivo por Facebook Live, así que invitados y bienvenidos también los que estén por allí. Y bueno, muchas gracias a los tres panelistas que están hoy con nosotros, que van a dedicar este momento para compartir con los chicos su historia. Voy a presentarlos a cada uno de ellos. Y hoy nos están acompañando Estela Maris Jauregui. Ella es bioquímica farmacéutica, especialista en genética, especialista en farmacia y bioquímica legal. Además es auxiliar de justicia y docente. Se desempeña como jefe del Departamento de Genética Forense en la Policía de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Participó en cientos de causas judiciales, es autora de varios trabajos científicos y del libro Toma de muestras de ADN. También es colaboradora de la autoría de otros libros relacionados con el tema forense. Alejandro Selva es nuestro otro invitado especial, que es oficial de comando con experiencia de policía de seguridad y policía de investigaciones. Trabajó en comisarías por 4 años cumpliendo distintas funciones. Fue oficial de servicio durante 3 años y se desempeñó por 16 años en la Dirección Departamental de Investigaciones, siendo investigador de homicidios, investigador de robos y hurtos, investigador de delitos complejos y jefe de operaciones. En la actualidad se desempeña como jefe de logística. Bienvenido Alejandro, bienvenida Estela Maris y bienvenida Silvia Bufalini, perdón, Bufalini, disculpa Silvia. Silvia es perito criminalística del Centro de Estudios Legales y Sociales. Fue perito de parte en causas como Santiago Maldonado, Costequi y Santillán. Mariano Ferreira, Luciano Arruga, Rafael Nahuel. Se desempeñó como perito criminalística en la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal hasta el 2017. Es docente de criminalística en la UBA, en la carrera de médicos especialistas en medicina legal y en la carrera de licenciatura en criminalística de la Universidad Católica de Salta. Así que, bueno, contarles, antes de darle la palabra al primer orador de hoy, quiero contarles que los chicos son más de 1.500 estudiantes del último año del secundario que vienen participando de Socios por un Día y comenzaron un recorrido en julio, realizaron ejercicios de autoconocimiento, profundizaron en sus intereses, en sus habilidades y cualidades, armaron un CV, un video CV y crearon su perfil en LinkedIn. Así que ya vienen haciendo un recorrido. La semana pasada tuvieron la segunda etapa, donde fueron entrevistados por profesionales voluntarios de recursos humanos de diferentes empresas, y con este tercer espacio inauguramos esta tercera etapa para profundizar en este ámbito que es el ámbito que le interesa a ellos, ¿no? Sobre lo que ustedes estudiaron y la carrera que se están desarrollando. Así que vamos a escuchar la presentación de cada uno de los panelistas. Los invito, chicos, a que vayan volcando en el chat del Zoom las dudas o inquietudes que vayan surgiendo. Así al final de las exposiciones podemos darles lugar para que pregunten y responder algunas de sus dudas. Así que vamos a empezar con las exposiciones. Estela Maris, si te parece, te doy la palabra para que empieces a compartir. Dale, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy bioquímica, es mi carrera de base. Hace 30 años que estoy en la policía de la provincia de Buenos Aires y mis inicios en la policía fue por casualidad.
Primero estudié bioquímica porque era buena en química, matemática, adoraba ese tipo de materias, pero no me gustaba la parte, por ejemplo, en medicina, de estar en contacto bien con el paciente. Entonces, dentro de las carreras de salud me parecía que con la química podía ayudar, vuelvo a insistir, sin estar tan en contacto con el individuo. Entonces, ingresé en bioquímica. En la carrera hice todo siempre apuntando a la parte hospitalaria, por lo menos era lo que más te enseñaban durante la facultad, y una sola materia que se llamaba toxicología y química legal es la que apuntaba a esto. Cuando me recibí, salí a buscar trabajo, obviamente, en hospitales, que era para lo que me habían preparado. Y por casualidad entré a la policía buscando, llevando los currículum, y pregunté si tenían un hospital, la policía de la provincia. Me dicen que no, pero que estaba esto, de policía científica. Me interioricé que era todo, me fui a la morgue, que era lo que más tenían, y ahí me dijeron, hay un laboratorio, se hace toxicología, se necesitan bioquímicos, y bueno, y así empecé. O sea, me tomaron por mi currículum y ahí empezó mi carrera en esto. Empecé haciendo lo que era la toxicología, o sea, los análisis de alcohol, de cocaína, marihuana, todos los estupefacientes, estudiando las distintas violaciones, digamos lo que nosotros llamamos la criminalística básica, podemos decir. Y después con los años empieza esto del ADN, entonces ya obviamente dentro de esta institución me empiezo a especializar en esta faceta que es la genética y empiezo a montar el laboratorio dentro de policía de lo que es la genética forense. Eh, Esto para mí es apasionante porque además te acompañan distintas profesiones en la genética, no es solo el bioquímico. Mi grupo de trabajo, por ejemplo, tiene biólogos, tiene licenciados en genética, tiene biotecnólogos, tiene criminalística, eh, bueno, todos haciendo lo mismo. Eh, la, la genética a nosotros nos ha permitido, dentro de todo lo que es una investigación judicial, es uno de los últimos eslabones. O sea, primero trabaja un montón de gente que necesitamos que ellos también hagan un buen trabajo para nosotros poder llegar a un resultado. Pero lo bueno es, como les digo, que es una tarea interdisciplinaria la criminalística. Yo les quería contar, digamos, lo que hacemos en función de lo que ustedes conocen, que es el famoso caso que está hoy en día de Facundo Astudillo. Entonces, ¿qué es lo que hace policía científica si se tiene que enfrentar a ese caso? Lo primero que hacen es, como ustedes escucharon, el 911 recibe una llamada telefónica. Generalmente nosotros empezamos a interactuar gracias a una llamada de algún ciudadano. De ahí, la policía de seguridad es la primera que va a ir al lugar a preservar, la famosa preservación del hecho. Y ahí se contactan con policía científica, o sea, no con genética puntualmente, sino con toda la institución, porque ahí intervienen muchísimos más que los profesionales que les dije. Intervienen ya gente de grado, como o sea, universitarios, o gente que hace tecnicaturas dentro de la misma policía. Entonces van a asistir al lugar lo que conocemos como peritos levantadores de evidencia o peritos de rastro, planimétricos, el médico, el fotógrafo, dependiendo del hecho también un balístico. Esos son los primeros que llegan. Una vez que el cuerpo está en la morgue, va a intervenir obviamente el médico forense. Y ahí va a llamar a las otras especialidades. Va a llamar al toxicólogo, que puede ser, como les dije, un bioquímico, un farmacéutico. Va a llamar a un licenciado en criminalística. Va a llamar a un antropólogo, como en el caso de Facundo, que va a empezar a través de los huesos a decir si es un varón, de qué edad, con qué contextura. Va a llamar a un entomólogo forense, porque si hay larvas, van a tener que estudiar, las larvas le van a decir cuánto tiempo de muerte, cuánta descomposición,
Bueno, les va a dar mucha información a través de estos bichitos. Pueden llamar, obviamente, a patólogos, todos los tejidos se derivarán a patólogos para ver cuáles fueron los causales de muerte. Y así vamos participando y aparecemos los genetistas a ver, no solo primero la identidad, primero poder decir nombre y apellido de ese cadáver, en este caso van a identificarlo, por ejemplo, a Facundo a través de su mamá, se tiene que hacer un estudio de filiación y ahí decir si realmente es el hijo de ella, sino también vamos a analizar las distintas evidencias. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que aparecía una zapatilla. Bueno, a ver si esa zapatilla tiene el ADN de Facundo, a través, obviamente, de la mamá, pero así se va a investigar. Y después, si hay otros causales, no sé, si hay distintas evidencias, bueno, si está el ADN de este chico, si hay ADN de otras personas que se puedan ver involucradas en hecho delictivo. Es decir, nosotros vamos a participar, este es solo un ejemplo que les doy, pero obviamente trabajamos en homicidios, violaciones, secuestros, robos, hasta un accidente de tránsito, en catástrofes, en, bueno, infinidad de causas. Creo que este es un pequeño resumen de lo que hace la policía, bueno, y de lo que yo puntualmente dirijo. Sí, digamos, todo mi equipo de trabajo y todos los que estamos, todos pertenecemos a la fuerza, somos todo personal policial haciendo una carrera acá adentro. Algunos primero se reciben de sus profesiones, como en mi caso, o sea, primero tienen el título de grado, y otros primero ingresan a la institución y luego a través de estas tecnicaturas que les nombré, se van labrando su carrera y bueno, y se van ubicando en las distintas áreas que más les gustan. Así que bueno, eso es un resumencito de lo que se puede hacer acá en la policía. Buenísimo, Estela Maris, muchísimas gracias, súper interesante tu trayectoria, ese giro que hiciste, pero qué interesante cómo todo se va conectando, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra a Alejandro y después ya veo preguntas que de hecho ya resolviste algunas, pero bueno, para que Alejandro vaya hablando y después retomamos las preguntas que van surgiendo. Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, como bien dice, soy policía de seguridad. Arranqué muy de joven en la policía, a los 21 años, por ahí no es muy joven, pero bueno. Como todo el mundo, la idea era tener un trabajo. Uno ingresa a la escuela de oficiales, en la cual estuve 2 años, en los cuales tuve que estudiar para poder aprender todo lo que sea derecho penal, derecho procesal y cómo trabaja la policía en la calle. Al término de los 2 años, fui al operativo Sol y estuve trabajando en la costa. Estuve por ahí 3 meses y después me destinaron finalmente a una comisaría. Trabajé en una comisaría de campo, estuve 1 año, después, como mis expectativas no estaban llenas con lo que estaba haciendo ahí, porque no hay mucho trabajo en el campo, me vine para acá, para La Plata. Acá en La Plata estuve trabajando... Alejandro, sí. Perdón que te interrumpo. Sí, ¿Podés decime. poner un poquito más fuerte el micrófono? Perdón. No Sí, sé si todos escuchan tan bien. Si se pudiera subir un poquito. No sé si se puede. O si no, ponerte más cerca al micrófono de la boca. Ahí Eso podría ayudar. ¿se escucha mejor? Sí. ¿Se escucha mejor? Estamos mejor. Sí, sí. Sí. Bueno, disculpen. Bueno, como les decía, entré en comisaría en el año 97 y ahí me fui a trabajar acá en La Plata en una comisaría que se llama La Tercera de Ensenada. Ahí estuve trabajando durante 4 años. En ese lugar aprendí a lo que se hace, hacer sumarios, hacer la seguridad, trabajar con gente en la calle directamente, hablar con todas las personas que son víctimas de delitos, sea cual fuere, y uno trata de, en su lugar, de ayudar a toda esa gente, en lo más que puede, porque la idea es no tratar de revictimizar a todas esas personas, sino tratar de ayudarlos en resolver su problema y no crearle otro. Después de trabajar en comisaría y al saber ya
hacer todas las investigaciones que yo hacía, me convocaron para ir a investigaciones. Estuve trabajando en la Departamental de Investigaciones de La Plata, y ahí mis primeras reuniones fueron hablar con un jefe, y él me dijo que, de acuerdo a mi sapiencia en la investigación, tenía que dedicar a trabajar en homicidios. Nunca supe cómo se trabajaban, y así arranqué, yendo a los lugares de los hechos, donde, bueno, obviamente están las personas, hay que trabajar con la gente que es testigo, hablar con todos ellos, tomarles declaración. Por ahí hay muchas declaraciones, tenés que estar todo el día con eso, y para poder lograr armar una prueba para poder determinar quién pudo haber sido el autor del hecho. A nosotros generalmente nos ayuda, obviamente, policía científica. Ellos son los que van al lugar del hecho y recaban todas las pruebas documentales y físicas que hay en el lugar. Después de trabajar en los homicidios, uno logra esclarecerlo y poder detener a quien fue el autor del hecho. Después de eso, uno recién tiene que ir al juicio oral, y ahí tiene que revalidar todo lo que escribió en el sumario para que después 3 jueces hagan la condena del autor del hecho. Después de eso, mis otras labores fueron ir a la DDI de Necochea a trabajar ya como jefe. Y ahí tenés que guiar a todos tus compañeros a que ellos se dediquen a hacer las tareas investigativas en la zona. Y bueno, lo que más nos llamó la atención, justo yo cuando estuve en Necochea, fue la época en que se tuvo que cerrar la mayoría de los cabarets, no sé si recuerdan, por el tema de la trata de personas. Entonces, bueno, mi función como jefe de operaciones en esa zona era entablar la charla con la fiscal general y, bueno, dedicarnos a hacer inteligencia en los cabarets de la zona para poder determinar qué tipos de delitos se cometían ahí, y, bueno, y tratar en lo posible de cerrarlos a todos, porque, bueno, para que no se cumpla más el delito de trata de personas y de profilaxis. También trabajé en esas causas, también trabajamos otros delitos de accidentes, trabajamos delitos de robos, trabajamos delitos de robos en muchas cajas fuertes que hubo en la zona. Pudimos también detener a todos los autores. Cuando trabajé en homicidios, el delito más grave que trabajé fue el del crimen de la planta transmisora de La Plata. No sé si se acuerdan ustedes, que mataron a 3 policías. Esa causa la trabajamos con unos compañeros y tuvimos la suerte de poder esclarecer el hecho. Se trabajó muchas horas, muchos días, y lo que tiene el homicidio en particular, uno tiene que meterle muchas horas porque, como bien dicen, las primeras 48 horas son las esenciales para poder esclarecer ese delito. Porque la gente, cuando uno pasa algo, lo único que recuerda, lo primero que recuerda es lo que pasó ese día, y al otro día lo que recuerda es lo que pasó ayer. Ya al tercer día ya no recuerda si fue ayer, antes de ayer, hoy, mañana. Entonces es muy difícil poder, cuando uno le toma una testimonial a la persona, que eso recuerde, y bueno, esos detalles se pierden y es muy difícil después tratar de crear la historia que llevó a quien sea a matar a una persona. Eso es lo más triste que tiene. Y hay muchos delitos que se trabaja muchísimo tiempo. Trabajando con los teléfonos, llevan mucho tiempo, muchas horas, a veces meses. Las causas de delitos complejos, que son, por ejemplo, de drogas, yo trabajé en la costa, es muy difícil, uno tiene que hacer escuchas directas. Yo me viajaba todas las semanas, viajaba a Capital Federal desde la costa, y iba a lo que era la zona de inteligencia de telefónica allá, y estábamos horas y horas escuchando teléfonos para poder determinar lo que decían los delincuentes, a ver si podíamos lograr prueba para poder que el fiscal federal en ese entonces lograra determinar todo eso. Y después de eso hay que transcribir todo eso para que, bueno, lograr una prueba y después testimoniarlo. Después trabajé causas de pedofilia también. Estando en Necochea, trabajé una causa en Zárate, así que tenía que viajar todas las semanas a hacer inteligencia a Zárate para poder para poder juntar la prueba
que al final se pudo juntar sobre un muchacho que utilizaba el Facebook para corromper a los menores, y lo hacía desde el Zárate a gente de Necochea. Así que bueno, había que viajar allá, y bueno, logramos todo eso gracias a mucho trabajo de los peritos, que lograron determinar de dónde venían todas las IP de las comunicaciones que hacían. Después de eso, también trabajé causas de drogas en la costa, también trabajé secuestros. La verdad es todo apasionante. Hay que meterle muchísimas horas, eso es lo que tiene. Si a uno le gusta el trabajo, lo más importante es meterle horas. No solo las 8 que uno ya de por sí ya hace, si le gusta, hay que meterle muchas horas. Es lo que más tiene esta profesión. Y después, bueno, esperar que pasen los años y hacerse viejo como yo, que tengo 25 años ya en la policía. Después, bueno, no sé qué otra cosa puedo contarle, ya creo que le conté toda mi vida. Buenísimo, Alejandro, muchísimas gracias. No. Súper completo, ya va a haber tiempo para preguntas, no te vas a quedar callado, creo que hay muchas preguntas acá para que puedas responder después, así que seguimos con Silvia. Silvia, te doy la palabra para que compartas hola, ¿qué tal? tu testimonio. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy licenciada en criminalística, así que lo que tengo pensado es contarles un poco cómo es la carrera, por qué elegí esa carrera y qué es lo que tiene de gratificante esta carrera que es la criminalística. Yo en principio había hecho otras carreras antes, así que no empecé como ustedes que están en el secundario y ya directamente van a salir a estudiar quizás la carrera que sea definitiva. Yo había hecho otras antes y siempre tenía como pendiente esta carrera que envuelva todo lo que tenga que ver con la investigación de los delitos. Entonces, no tenía en ese momento, esto estoy hablando hace muchos años atrás, no tenía un nombre específico, o por lo menos no lo tenía para los que éramos civiles. Yo no pertenezco a ninguna fuerza de seguridad, entonces para nosotros no tenía como un nombre visibilizado. Por ese entonces, yo no sé si ustedes se acordarán, pero quizás habrán escuchado nombrar, había por los años 90, había una causa que salió a la palestra, que yo particularmente seguí muy de cerca, que era la causa de María Soledad Morales, y en uno de los pasajes de esa causa y de ese juicio que se dio después en el año 96 más o menos, yo estaba de guardia en el hospital donde trabajaba y escucho que dicen no había ningún criminalista para poder orientar y llevar adelante esta investigación. Y esa fue como la palabra detonante. Dije, bueno, esto debe ser lo que yo estoy buscando y desconozco cómo se llama. Y entonces entré a averiguar y finalmente di con la licenciatura en criminalística, que en ese momento se cursaba en la Universidad de la Policía Federal Argentina, solo para personal de la fuerza. Casualmente tuve mucha suerte porque en el año 96 se abrió para civiles que trabajaran en el Estado. Yo trabajaba en un hospital, así que era el primer año que se abría para civiles. Me anoté, hice toda la carrera y me gustaría contarles dos cuestiones que tienen que ver con el paso del tiempo de la carrera, cómo fue mutando a lo largo del tiempo y un poco también de qué se compone, ¿no? Primero, esta cuestión de que en principio era solamente para personal de la fuerza, dio lugar después, cuando se abrió a civiles, a que muchas más personas conozcan la carrera, que muchas más personas quieran estudiar criminalística. También la visibilizó desde el punto de vista de la justicia, que hay personas que se dedican a la investigación del delito, que estudian para investigar el delito, que eso también era importante. Y otra cuestión que también que me pareció importante resaltar es que en ese momento, como la mayoría de la gente que pertenecía a las fuerzas de seguridad eran por lo general hombres, era una carrera que estaba más dedicada a los hombres que a las mujeres. Y que a lo largo del tiempo se fue abriendo mucho el espectro y empezaron a ver muchas mujeres. De hecho, creo que hoy estamos bastante emparentadas, o diría que a veces somos más mujeres las que hacemos la licenciatura que hombres, o por lo menos estamos igual. Y que además también se dio a conocer. Yo no sé si influyeron las series de televisión tipo CSI y un montón de otras series que dieron como una visión a lo que es la carrera, pero eso hizo que mucha gente se interesara más en la criminalística
y la estudie como parte de su profesión y que le dedique el tiempo a esta profesión. Así que me gustaría entonces contarles un poquito de qué se trata. Yo hice una pequeña presentación como para graficarles más o menos qué es la criminalística, así que si quieren les voy a compartir la pantalla para que veamos un poco así a vuelo de pájaro, pero sí con lo que me parece más importante tener en cuenta qué es la criminalística. Así que voy a compartirles la presentación. Díganme si se ve bien. Perfecto. ¿Sí? Yo ahí Bueno. veo bien. Una cosa también importante era que también, además de que se sumó más gente al estudio de esta profesión, como más personas, y dentro de las personas que se sumó a querer hacer la carrera, muchas mujeres se incorporaron también, se abrieron otras facultades que en ese momento en el que yo estudié no había. Ahora hay otras universidades que también dictan la carrera, lo cual también la hace un poco más conocida y un poco más tentadora para aquellos que están en diversos lugares del país, ¿verdad? Bueno, un poco retomando lo que escuché en las charlas, Silvia, yo quería decirles... Sí. Perdón, una cosita, si podés ampliar un poco la presentación. Perdón que te dije Ahí. que se veía bien, después me di cuenta que si tocas ahí abajo, hay un botón abajo a la derecha que te permite ponerlo en formato de presentación. Si lo ves, quizás es mejor, si no, no importa. Ahí. Igual, ahí, eso, perfecto. Ahora sí. Bueno, quería tomar algo que dijeron las dos personas que charlaron antes que yo, Alejandro y Estela Maris, que es que la criminalística forma parte de las ciencias forenses, y dentro de las ciencias es una más de las ciencias forenses que también intervienen en los escenarios o en el trabajo, que es un trabajo interdisciplinario, interviene la antropología, la química legal, la toxicología, la medicina, la criminología, la bioquímica, la física, la biología, la odontología legal también, todos desde un punto de trabajo de interdisciplinas. Nada por sí solo descubre ningún escenario, nadie por sí solo descubre ningún hecho, nadie por sí solo puede trabajar si no tiene la compañía de las otras disciplinas que conforman las ciencias forenses, y donde la criminalística es parte, ¿sí? Por eso, para definirla, yo diría, y lo dicen los autores también, estoy de acuerdo con eso, es una ciencia que es multidisciplinaria y que la finalidad que tiene es la investigación del delito, en todos sus aspectos del delito, y que para investigar el delito, y esto no es un detalle menor, se vale de otras ciencias, de otras artes, y se basa en el método científico. Y esto es importante, porque un poco tomando también lo que decía recién Alejandro sobre cuánto recuerda una persona, son pruebas como más subjetivas, uno las olvida o las pierde con el tiempo. En cambio, estos son métodos científicos, comprobables, que en muchos casos uno puede volver a reproducir y que puede mostrar claramente cómo llegó a ese resultado pericial. También me gustaría contarles que la gente, básicamente, en muchos casos, confunde la criminalística con la criminología. Son cosas que, si bien están ligadas en el estudio de la criminalística, tienen distinto objeto de estudio. La criminalística estudia cómo se hizo, cómo se produjo un hecho, dónde se produjo ese hecho, cuándo se produjo, quién lo produjo, quiénes produjeron ese hecho. Cuando nosotros entramos ya en el perfil del criminal y queremos saber cuál es la razón que lo llevó al criminal a cometer ese delito, o, sumado ahora en este momento, cómo se siente la víctima de ese delito, eso ya es estudio de la criminología, no lo es de la criminalística. Ustedes, si van a hacer criminalística, pueden hacer después un posgrado en criminología. Pero la criminología no se estudia como ciencia pura, sino que se estudia la criminalística, y uno puede ser perfilador o puede continuar después con los estudios criminológicos. Pero lo que estudian son diferentes abordajes del delito. Y me pareció interesante también contarles qué gabinetes utiliza la criminalística en su trabajo del día a día.
Bueno, la fotografía, porque cuando uno va al lugar del hecho tiene que fotografiar, cuando uno hace una pericia tiene que sacar una fotografía o tiene que filmar un video, cuando uno va a una autopsia tiene que estar filmada, tiene que haber fotografías, porque estos son documentos que después se van a mostrar y se van a presentar para que uno pueda demostrar cómo se hizo su trabajo. La planimetría es otra de las áreas que incumbe a la criminalística y que tiene que ver con tomar referencias métricas de ese lugar del hecho que uno va a participar o uno va a estar o uno está investigando. Los rastros, que lo que circunscriben es huellas digitales, levantamiento de pelos, de semen, de orina, de sangre, para posterior investigación de esos elementos secuestrados que se llaman evidencias. Ustedes piensan que lo que uno tiene que hacer acá, la criminalística es un auxiliar de la justicia, entonces tiene que transformar esos indicios que levantan el lugar del hecho en pruebas, y eso lo hace a través de este tipo de análisis periciales. La balística, que se ocupa de estudiar las armas, los proyectiles. La accidentología, todos los accidentes viales, o accidentes aéreos, o accidentes navales, de acuerdo a la especialidad dentro de la accidentología que uno quiera continuar. La medicina legal, los laboratorios físicos, químicos y biológicos, son todos laboratorios o gabinetes periciales a lo que van a ir los indicios que se van a levantar en el lugar del hecho y en el que va a tener participación también el criminalista. Y por último, me gustaría contarles en cuáles son los lugares o los ámbitos de desempeño laboral de la criminalística. Bueno, cuando uno se recibe licenciado en criminalística puede trabajar analizando causas en alguna fuerza de seguridad o puede hacerlo de manera particular. Puede trabajar como perito oficial, eso quiere decir que va a participar de alguna institución tipo Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Suprema Corte de Justicia, puede oficiar también como peritos oficiales en las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Policía de la Ciudad, Policía de la Provincia, Policía Federal, Prefectura Naval. Puede participar como perito de parte, de hecho yo les conté cuando empezamos la charla de que yo no pertenecía a ninguna fuerza de seguridad, así que yo actúo como perito de parte, o sea, represento a la familia, o represento a organizaciones sociales, o represento a organizaciones legales. Puede actuar en el lugar del hecho, o sea, pueden ir como perito al lugar del hecho, ya sean como peritos oficiales o como peritos de parte. Pueden participar de los peritajes no solo tampoco están circunscriptos a áreas del delito que tengan que ver con homicidios o con suicidios, sino que también puede haber falsificación de firmas, falsificación de documentos, falsificaciones de monedas. También intervienen en eso los criminalistas, también se estudia en la carrera de criminalística. Y finalmente, cuando uno pertenece a cualquiera de estos espacios, ya sea como peritos oficiales o como peritos de parte, y participa de los peritajes, esos peritajes son defendidos o demostrados o contados en lo que se denominan los juicios orales, para dar lugar también a mostrar cómo fue que uno trabajó, cuál fue su trabajo en esa causa, cómo fue que se desempeñó, y qué es lo que quiere mostrar con las conclusiones de su trabajo pericial. Eso después se expone en un juicio oral. Entonces, un poco, resumiendo, voy a dejar de compartir. Ahí se ve. Un poco resumiendo lo que fue la criminalística, lo que es la criminalística y lo que abarca la criminalística, me gustaría también decirles que, como todas las profesiones, es una carrera que hay que estar formándose continuamente, porque todo el tiempo aparecen nuevas tecnologías, entonces uno tiene que estar un poco a la vanguardia de todo lo que está incorporándose como nuevo. Imagínense que ahora el lugar del hecho en muchos casos está relevado o están probando relevar lugares del hecho con drones, debido a que, bueno, el tema del COVID separa mucho la posibilidad de acercarse a ciertos lugares. Así es que hay que estar permanentemente en formación, que hay que trabajar interdisciplinariamente, que es una carrera apasionante, pero que también lleva muchas horas de trabajo, que sobre todo, diría yo para cerrar, hay que trabajar a conciencia, porque muchas veces los dictámenes periciales que uno hace llevan a algunas personas a la cárcel, o
dejan libre a algunas personas que debieran estar. Uno no hace valoración de la prueba, pero uno ayuda a que ese indicio se transforme en prueba, entonces son de lo que se valen los jueces para después dictaminar sus sentencias. Entonces, que el trabajo debe ser interdisciplinario, que debe ser a conciencia y que debe ser imparcial, como deben ser los peritos siempre, y eso es, me parece, lo que termina redondeando una carrera que es realmente apasionante como la criminalística. Bueno, hasta acá mi aporte. Buenísimo, buenísimo. Silvia, muchísimas gracias. Muy, muy interesante lo que nos compartían, la verdad, los tres panelistas. Acá los chicos fueron haciendo varias preguntas en la conversación, así que como para comenzar, no las voy a decir en orden, pero me parecía interesante una que le hacían a Alejandro sobre esto de, digamos, uno elige la carrera, o en tu caso, digamos, ¿qué fue lo que te tiró más o lo que te convocó más? ¿El hecho de la salida laboral y empezar a trabajar, o quizás más la vocación del servicio, de ayudar al otro? Y cómo, y también va entrelazado con esto, ¿qué recomiendan, y esto para los tres oradores, más conveniente, ingresar primero a la fuerza y después la especialización, o estudiar la carrera y luego el ingreso a la fuerza? Un poco, darles un poco más de claridad sobre eso, desde su punto de vista. Alejandro, si querés empezar. Bueno, yo trabajo, en realidad, yo vivo en un pueblo que se llama Verónica. Tengo en cercanías una base militar. Yo estudié en esa base militar. Mi papá es personal civil de ese lugar y siempre nos inculcó el tema de ser buenas personas, ayudar a los demás y todo eso. Entonces, mi idea, ayudado con el tema de la base, era querer estar en alguna fuerza de seguridad. Y por casualidad un amigo mío ingresó a policía, yo lo iba a visitar a la comisaría y bueno, en el laburo que él hacía yo me fue gustando y bueno, por eso fue que al año siguiente, porque él entró a los 19, yo entré 2 años después, me dediqué a esta tarea que es la de ser policía. Empecé en la escuela gracias a él. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Y por ahí le pregunto también a Silvia y a Estela Maris, acá me preguntaban sobre dónde es el mejor lugar para estudiar criminalística o cuáles son las universidades, y si hay alguna página web o algún lugar donde puedan encontrar más información sobre la carrera. Creo que vos ahí con tu presentación, Silvia, les hiciste un buen pantallazo, pero bueno, ¿dónde recomendarías estudiarla? Y bueno, si esta diferencia que hacías entre criminalística y criminología, si necesariamente hay que primero estudiar criminalística. Bueno, para las las dos respuestas. Universidades hay varias ahora, por suerte, un poco lo que les contaba al principio. Está el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, está la Universidad Católica de Salta, está la Universidad de Morón. En La Plata hay otra, no tengo presente cuál es el nombre preciso, pero sé que en La Plata también hay. La verdad es que un poco es cuestión de bucear en cada una de ellas. Algunas son privadas, otras no. Bucear un poco en cada una de ellas y ver cuál conforma las necesidades de cada uno de ellos. Básicamente, las materias son siempre las mismas, o por lo menos son muy parecidas. Habrá alguna que otra variable, habrá alguna que otra variable en cuanto a las prácticas, en fin, o al ingreso, o a los valores, que los desconozco, pero cualquiera de ellas, como para ver cuál es el plan de estudio, me parecen óptimas. Y la otra pregunta era, ¿cuál era? Dije, iba a contestar las dos y me olvidé una. No, Eran dos. Criminalística, criminología, ya me acordé. Y en realidad no existe como criminología sola la carrera, por lo menos yo no tengo conocimiento de que exista. Se estudia, los abogados también tienen un posgrado que pueden hacer en criminología, los psicólogos creo que también, pero está planteada como una carrera de posgrado la criminología. Incluso ahora creo que le han puesto criminología y perfilación criminal también. Así que está más planteada como posgrado. Muy bien. Si me permitís una cosita. Los Dale, chicos, Estela Maris, adelante. que lean siempre las incumbencias del título. Claro.
¿Por qué es imprescindible? Porque muchas veces, de acuerdo a la facultad, dentro de la criminalística, la incumbencia que le da es para un área en particular. O sea, por ejemplo, en genética, la firma de genética, hay facultades que no la pueden hacer los criminalísticas. Pueden asesorar, pueden venir, participar como dijo Silvia, como peritos, pero hablamos del análisis en sí, no lo pueden llevar a cabo. Entonces, es fundamental que lean bien la incumbencia. Me voy a poder dedicar a toxicología, me voy a poder dedicar a todo. Entonces, cada parte está bien detallado en ese punto antes de iniciar la carrera, ya lo pueden saber. Claro, es más, para completar Buenísimo. lo que decía Estela Maris, hay algunas que tienen incluida accidentología y por ahí otras no, por ejemplo. Así que sí, un poco, por eso decía que me parece que tienen que leer el plan de estudio y ver cuál se adecua a lo que ellos van a querer a posteriori hacer también, ¿no? Buenísimo. Y eso va en línea con unas par de preguntas que hacían los chicos, de uno, por ejemplo, que para dedicarme a delitos contra el narcotráfico o específicamente homicidios, bueno, me parece que un poco con esas explicaciones van respondiendo estas preguntas. Sí, además Quizás... los delitos, perdóname, cuando Sí, sí, sí. ingresás a una fuerza o tenés una determinada tarea, no importa qué título, los delitos son todos los delitos los que vas a analizar en líneas generales. O sea, yo acá en genética no discrimino, la violación no, el homicidio sí. Analizás Claro. todo porque sos parte para después presentar la evidencia a otra persona. Digamos, son muy pocas las especialidades que se dedican exclusivamente, por lo menos no los que hacemos un médico forense. Un médico forense analiza un cuerpo y de ahí va a decir qué es, si fue un homicidio, fue una violación, ¿se entiende? O sea, es un todo. Después puede haber alguna especialidad específica, como generalmente esto de narcotráfico, pero en líneas generales, por lo menos los que estamos en un área y dentro de la fuerza, no discriminás por delito. Claro. La diferencia Sí, que tiene... quizás también... perdona, Alejandro. No, está bien. No, yo te decía que esa es la diferencia que tiene trabajar, por ejemplo, en policía de investigaciones. Uno elige, dentro de todo, si quiere trabajar lo que sea homicidios, puede ser robos y hurtos, puede ser automotores, puede ser delitos sexuales. Entonces uno, de acuerdo a lo que le interesa, va eligiendo su carrera. También puede elegir incluso dentro de investigaciones narcotráfico también, o delitos complejos. Uno va eligiendo y se va especializando en esa carrera. Claro, y yo lo que quería decir es porque por ahí trabajar desde de manera independiente, que es mi caso, por ahí vos tenés como si querés, vas haciendo tu camino un poco a lo que más te gusta dentro de la carrera de criminalística. Entonces quizás ahí tenés como un poco más de movimiento para elegir lo que querés hacer. Y si a lo mejor después entras a alguna institución pública, qué sé yo, por ejemplo, el Ministerio Público, por decirte algo, bueno, por ahí a lo mejor entras a una fiscalía de narcotráfico quizás. Me parece que tiene que ver con dónde estés trabajando también eso, si vas a poder solamente circunscribirte a lo que querés o bueno, o vas a empezar a mirar todo y después vas a ir quedándote con lo que más te gusta. Muy bien, buenísimo, gracias. Y a ver, acá hay una pregunta también dirigida para Alejandro. En realidad son dos, porque preguntan, ¿dónde recomendás estudiar la carrera de policía y cómo es un día normal de un policía? La carrera arranca en la escuela Bucetich. Bueno, cuando yo estaba hacíamos 2 años. Uno elegía ser suboficial o elegía ser oficial. Hoy en día también dura 2 años, pero el primer año son todos oficiales y el 25% de los promedios más altos sigue la carrera para oficial. Y sigue otro año más. Después, como regalo, quien dice, te da para ser el operativo SOR, que es realmente el inicio de la carrera para trabajar. ¿Me dijiste la otra pregunta cuál era? ¿Cómo es un día típico tuyo, un día normal? Bueno, si te cuento hoy, mi día es, hoy en día es, arranco como siempre a las 8 de la mañana, voy a la oficina, como ahora trabajo en logística, mi trabajo es manejar la logística de 2 dependencias que son muy grandes, que es por ejemplo infantería y caballería, respecto a los móviles, respecto al personal, ropa y esas cosas. Eso
lo hago desde que a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. Y bueno, de ahí me voy a mi casa y ya termina mi día. Antes, cuando yo estaba en investigaciones, un día arrancaba, no se sabía qué hora, por ahí a las 8 de la mañana me iba, como yo trabajaba muchos homicidios, me dedicaba a recorrer la ciudad de La Plata para buscar a los testigos de los hechos. Si encontraba, poder ir a llevarlos a la dependencia, tomar la declaración, capaz que estaba 3, 4 horas tomando la declaración, como para decir una declaración corta, porque he tomado declaraciones hasta de 24 horas seguidas. Después, una vez que terminas de hacer todo eso, tenés que ir a científica a buscar los informes, tenés que ir a que te los den, compilarlos todos en un sumario, que después uno va y se entrevista con el fiscal, y él es el que te va diciendo la pauta de lo que tenés que hacer día a día en cada uno de los hechos que estás investigando. Muy bien, buenísimo. Y preguntándoles también a Estela y a Silvia, acá los chicos preguntan, hoy la criminalística, digamos, es una carrera o cada vez más demandada, un poco cómo son sus tiempos y cómo encuentran este equilibrio, ¿no?, entre trabajar un montón de horas, imagino que tendrán familia o cosas que les interese hacer más allá de la profesión, y cómo van balanceando, ¿no?, este equilibrio tan deseado y tan difícil a la vez. Mirá, sí, yo tengo familia, y bueno, ya grandes, por suerte, entonces me quitan menos tiempo, pero lamentablemente en toda carrera es dedicarle muchas horas, toda carrera, no importa el título que sea. Uno no puede decir solo trabajo 8 horas, porque después está la pasión que se te va poniendo. Vos te podés haber retirado de la oficina, sin embargo, seguís llamando por teléfono a ver cómo dio un resultado, qué pasó, o seguís orientando a la gente que está trabajando en cómo seguir si hay una dificultad. Es raro que cortes en las 8 horas de trabajo, pero eso es en todo, y es en tu vocación. Si te interesa ir a trabajar, sí vas a ir de 8 a 4 de la tarde y te fuiste. Pero después te lleva tiempo y es bueno, aprender, como todo en la vida, aprender a compatibilizar a tus niños, aprender a compatibilizar con tu pareja, a seguirte formándote, porque tenés que hacerte un espacio para seguir estudiando. Las carreras que pertenecen a las ciencias biológicas, y creo que todas, es un continuo avance, porque se va mezclando la tecnología, tenés que aprender idioma, porque por hoy todos los avances están en inglés, si no sabes inglés, te quedaste en el tiempo, entonces necesitas hacerte vos, rigurosa, el espacio para el trabajo, el espacio para tu profesión, digamos, de seguir formándote, el espacio para tu familia, el espacio para hacer un deporte, y bueno, aprender a cortar. Muy bien, bueno, Estela, muchas gracias, súper importante esto que estás diciendo, ¿no? La importancia de aprender a lo largo de toda la vida, eso, y mantenerse actualizado, ¿no?, en la tecnología, en los idiomas, y qué bueno que lo destaques, que también en esta carrera el idioma es algo súper importante. Acá los chicos también preguntaban, y si me ayudás, Silvia, a responder, a ver, sí, dicen, bueno, hay mucha corrupción en el ámbito ¿no?, en este ámbito que estamos tratando, ¿no? Quizás, bueno, ¿cómo lo llevan ustedes? Y esto yo lo meto, no sé si es exactamente así la pregunta, pero bueno, ¿qué consejos les pueden dar a los chicos sobre ese tema? ¿Cómo lo viven ustedes? Por ahí sus miedos o desafíos, y cómo afrontan toda esta coyuntura, ¿no?, del país en el que vivimos, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones acá a tener en cuenta. Me parece que cuando yo terminaba la charla, lo que dije es justamente lo que hablé, es la imparcialidad del perito, y me parece que el eje de esta pregunta, la respuesta al eje de esta pregunta es eso. Si uno piensa que va a estudiar una carrera para inclinar sus resultados conforme la plata que pueda haber en el medio, bueno, o sea, es una cuestión más de conciencia que de profesión. Yo lo que creo es que es difícil, que no es fácil. A mí me han tocado situaciones difíciles respecto de eso.
Y no es sencillo, pero me parece que básicamente uno tiene que saber esto, que lo que va a hacer lo va a hacer a conciencia, que se puede equivocar, pero que no va a ser intencional su equivocación, que, que tiene que ser muy cauteloso respecto de las cosas que se hablan. Son causas, pero las causas representan personas, las personas que tienen víctimas en estas causas, que son sus familiares, que son sus amigos, que son sus hijos, que son sus padres. Entonces, eso me parece que también que hay que ser cuidadoso con eso, que hay que ser cauteloso y que hay que tener mucha cintura con los medios de comunicación, que a veces son realmente quienes más atacan al perito muchas veces, ya sean peritos oficiales, peritos de parte, lo que sea, ¿no? Entonces yo lo de la corrupción lo dejaría más para cuestiones individuales que para cuestiones genéricas. Una persona que va a hacer una carrera como esta con intenciones de que mañana decir lo que la otra persona quiere que diga porque hay un interés en el medio, no corrompe la profesión, sino es la persona. Entonces me parece como que lo que se tiene que priorizar es eso, la imparcialidad del perito y saber esto, un poco también con lo que cerré hace un rato, que es cuando uno emite un resultado pericial, bueno, eso va a llevar un montón de otras cuestiones detrás. Entonces, el rigor científico tiene que estar por delante de todo. Y permíteme ampliar, estoy totalmente de acuerdo con Silvia, pero permíteme ampliar y decir que lamentablemente sí hay hechos de corrupción, que sí se plantan evidencias, o sea, que lamentablemente eso está, pero bueno, como dijo, el perito tiene que ser imparcial y está en la persona el entrar o no entrar en una determinada causa de corrupción. Pero bueno, hay muchos casos que no se pueden llegar a feliz término, o sea, a dilucidar qué es lo que pasó, porque las evidencias o las desaparecen o las plantan, bueno, etcétera, etcétera. Lamentablemente. Y por ahí, ya que estoy, podría redondear lo que vos decís, Estela Maris, que es con un poco también retomando lo que decías, cuando uno trata en lo posible de seguir formándose y de trabajar conscientemente también, esas cosas pueden empezar a quedar afuera, el hecho, ¿no? de que haya una mala intención en qué sé yo, no sé. Uno a veces ve que hay gente que es improvisada en esta profesión. Bueno, si uno se forma, si uno trata de trabajar de la manera más consciente, si trata de levantar un elemento del lugar derecho con los protocolos que corresponden, no se le da mucho espacio a alterar escenas, pero sí, existir existe, como existe en todos los ámbitos. No creo que sea excluyente de la criminalística, pero me parece que está en cada uno tratar de hacer las cosas bien y sortear esos obstáculos, ¿no? Y yo quería agregar también, si les parece, que no hay que olvidarse que el laburo que nosotros hacemos siempre, o la mayoría de las veces, siempre va alguien a la cárcel. 1, 2, 3, 20, 30 años. Entonces uno tiene que pensar eso. Estás mandando a alguien a la cárcel y si vos hiciste alguna macana, eso te va a quedar siempre en la cabeza. Entonces siempre hay que hacer las cosas bien. Priorizar la profesión por delante del ego sería, ¿no? Un poco. Qué importante este mensaje que le están dejando a los chicos, me parece, bueno, obviamente es muy alineado con lo que están diciendo, y bueno, qué bueno que tengan la oportunidad de escucharlo de ustedes. Esta la importancia de capacitarse del rigor científico, así que súper valioso la respuesta que dieron sobre este tema tan importante. Muchas gracias por eso. Y acá hay una pregunta para Estela. Le preguntan si se puede trabajar en genética forense en la policía científica estudiando farmacia y no bioquímica. ¿Cuál es mejor si querés dedicarte a ese ámbito? No, si querés hacer genética forense tenés que ser bioquímica. Farmacia te permite otras cosas como la toxicología, pero tenés que tener bioquímica. Por eso les dije que lean las incumbencias de los títulos. Ahí está, claro, qué es lo que podés hacer con tu título, en qué te podés desempeñar. Pero no, farmacia no. Farmacia te sirve para otra cosa. Muy bien, buenísimo, gracias Estela.
Y acá preguntan relacionado a si uno quisiera vivir en el extranjero, digamos, si tiene validez el título, y bueno, cómo sería esa relación de esta carrera con el exterior, con el extranjero. Sí, hay en España, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Las carreras a lo mejor tienen diferente nombre, en algunos lados dicen diplomatura en ciencias forenses, digamos, pero básicamente uno puede desempeñarse, obviamente homologando lo que corresponde y manejando los idiomas, por supuesto, pero puede desempeñarse. De hecho, tengo gente amiga trabajando en París, por ejemplo, o tengo otras en España, así que sí, no hay, no es como abogacía que, bueno, las leyes son propias nuestras o de cada uno de los países. La investigación Claro. además está muy interrelacionada con el resto del mundo. Uno recibe información, recibe actualización justamente del resto del mundo. Así que eso está a la vanguardia siempre, no hay dificultad en eso. Muy bien, buenísimo. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿alguna pregunta más? Por ejemplo, acá pregunta Tiziana, ¿es una profesión para hacer toda la vida? Y después también preguntaban el tema de la retribución económica, sin dar detalles, digamos, pero bueno, siempre los chicos a la hora de elegir la carrera también, como cualquier persona, piensa, ¿no? Cómo le va a retribuir también en su progreso económico y personal, ¿no? También, o sea, más allá de la experiencia personal y profesional, en términos económicos, ¿cómo ven esa parte? Y la otra que les decía antes, ¿no? ¿Es una carrera para hacer toda la vida? Bueno, Sí, te el digo que yo, quiera. me recibí a los 25 años y llevo casi 31, estoy por jubilarme. Así que si eso te responde, creo que sí es para toda la vida y te seguís especializando en distintas áreas. Y en cuanto a los honorarios, te lo digo cortito, los que entramos en una fuerza, cobramos lo que la fuerza establece. O sea, entras en policía y te pagan un plus después por el título, pero bueno, es la carrera policial. El privado tiene la ventaja de que le puede poner sus honorarios al cliente. Si no, dependés de la fuerza lo que te quiera pagar. Eso es respecto a mí. Bueno, respecto a la criminalística, si trabajás como perito oficial, también tenés un sueldo, dependiendo de la fuerza en la que estés trabajando, o de la organización, o de la institución del Estado en la que pertenezcas. Si trabajás de manera particular, los honorarios los pones vos, conforme obviamente a una serie de cuestiones que tengan que ver con el trabajo que vayas a hacer, que sea proporcional el trabajo y demás. Si es para toda la vida, y sí, yo creo que es para toda la vida, porque además de que si te gusta algo, lo haces toda la vida porque te gusta, y si además te vas formando todo el tiempo, siempre hay algo para aprender, siempre hay algo más para aprender, y eso hace que, bueno, que vos te dediques a eso con pasión y que te sirva para toda la vida. Y respecto de la salida laboral, que me parece que también tiene cierta... en la pregunta noto una cosa como que, bueno, hay salida laboral de esto. Yo diría de que a medida que se fue, por lo menos la criminalística, de que se fue conociendo, se fueron abriendo nuevas puertas laborales. Que no es lo mismo hace 5 o 10 años atrás que ahora, que la forma de la presentación de los chicos como resultado de haberse recibido de criminalistas es diferente. Cuando yo me recibí tenía que dar una tarjeta en la mano, vos ahora armás una página de Facebook, armás una página de Instagram, te promocionás de 20.000 maneras a través de las redes, que eso antes no existía. La carrera se conoce, por lo que decía, por la televisión, por los hechos que han pasado en el país, por la razón que sea, la carrera se conoce más. Se creó la necesidad del criminalista, de un investigador que ayude en el delito, y eso me parece que también abrió las puertas a mayor cantidad de trabajo, de demanda del criminalista. Y los sueldos es un poco eso, lo que te decía, si trabajás para un lugar o si trabajás de manera privada, como en otras profesiones también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por responder. No sé si Alejandro, vos querías agregar algo. No, respecto del sueldo, y uno a medida que entra siempre gana poco como todo el mundo, y de acuerdo a los años que van pasando, obviamente el sueldo se va aumentando. Y si uno quiere, en lo que tiene de policía, lo bueno, el de seguridad, por ejemplo,
que si uno, aparte de las 8 horas, quiere aumentar su sueldo, puede trabajar haciendo adicionales o horas extras. Después no hay otra manera de aumentar el sueldo. Buenísimo, bueno, y ya vamos cerrando. Acá queda una pregunta, hacemos una repregunta, yo creo que Silvia ya había respondido esto, pero por las dudas la descartamos también. ¿Puedo relacionar criminalística con medicina forense? Y después otra pregunta muy en línea que dice, ¿para poder ser médico forense se tiene que estudiar medicina solamente o se tiene que estudiar medicina y criminalística? Bueno, ahí creo que... Bueno. La primera era para ser médico, algo que dijo, la primera cuál fue, me quedé con la segunda, más rápido. ¿Puedo relacionar criminalística con medicina forense? Pregunta bueno, Agustina. dentro de la carrera de criminalística está la materia de medicina legal. De hecho, yo doy medicina legal en la UCASAL. Necesitas saber de medicina legal como los médicos legistas necesitan saber de criminalística, digamos. Uno no va a hacer una autopsia, pero necesita saber qué cosas contempla una autopsia por si tiene que ir, por ejemplo, a recuperar un proyectil en una sala de autopsias. Así que necesita saber medicina legal y está contemplada dentro del plan de estudio de la carrera de criminalística. Ahora, para ser médico legista, que era la pregunta número 2, no hace falta ser criminalista. Haces medicina y haces la especialidad, después haces la especialidad de médico legista y tenés contemplado, de hecho yo doy criminalística en la carrera de médicos legistas. Entonces en ambas carreras están contempladas. En medicina legal está contemplada la criminalística y en criminalística está contemplada la medicina legal. ¿Cuál de las dos les guste más? Es la que van a tener como carrera madre, ¿no? Buenísimo, Silvia, muy claro. Estela Maris, no sé vos si querés agregar algo más. No, ya fue muy clara, Silvia. Muy bien, bueno, buenísimo. Bueno, vamos a cerrar. Agradecerles enormemente a Alejandra, a Estela y a Silvia por haberse tomado realmente este tiempo, por iluminar, digamos, inspirar a los chicos en todas las dudas que tenían, contar sus testimonios y carreras, la verdad, súper valiosas y muy interesantes. Creo que se llevan una amplitud de temas y seguramente muchas más preguntas para seguir investigando. Ahí están todos agradeciéndoles mucho en el chat. Gracias, chicos, también por haber participado. Recuerden que hasta el 21 de esta semana, hasta el viernes, tienen un montón de charlas también para seguir escuchando. Así que nos despedimos. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Saludos a todos.